Los tiempos están llegando para las cosas de Dios. Ok, bueno, te doy la bienvenida a las personas que nos están viendo por el YouTube. Sigue apoyando este canal, sigue escuchando predicaciones que van a cambiar y van a transformar tu vida. También toma el reto y un día visítanos, danos la sorpresa. Amén. En lo que está el canal, nosotros somos una iglesia presencial, no somos una iglesia de canal, ¿verdad? Entonces, ahorita hay que aprovechar también que tenemos el permiso de nuestros pastores, entonces hay que estar ahí. Y yo te invito a que un día tomes el reto, busques la dirección ahí, el mapa en ese canal, en donde aparecerá, y vente y conoce lo que es la presencia de Dios. Amén. Sigue compartiendo también la liga, eso nos va a ayudar a todos para alcanzar a nuestro Dios, la salvación. Si tú traes tu Biblia, el libro de Lucas, capítulo 12, versículo del 16 al 21. Amén. Te invito también a que consigas una Biblia ahí en tu casa y puedas ver todo lo que viene en la palabra. Cuenta una historia, la historia de una iglesia en Zambia, amén, África, que era pobre. Godfrey Mulando era su pastor, el cual no recibía paga por la situación de las personas, porque eran demasiado pobres. Le había advertido al pastor que no hablara nunca acerca del dinero, si no quería espantar a la gente. Un día tuvo que partir por un tiempo para seguir creciendo en la enseñanza. Fue a un discipulado este pastor y ahí le conmovió lo que escuchó acerca de los mandamientos que tiene el Señor, ¿verdad? Y las promesas de Dios sobre el tema del dinero y las posesiones. Regresando a su iglesia, convencido de hablarles sobre los dineros, que ellos tenían que saberlo y enterarse de la verdad. Y comenzó a enseñar que la mayordomía forma parte del Evangelio. Y nadie puede alcanzar crecimiento si no practica el consejo de la mayordomía. Toda adoración no estará completa, al menos que seamos liberales. Recordemos la visita de los 3 reyes magos, ¿verdad? Cuando llegaron a visitar ahí al Señor Jesús. Cuando fueron a adorarles, la Biblia habla que ellos no llegaron con sus manos vacías. Llevaban una ofrenda, llevaban regalos para el pequeño. Y esos regalos de ese pequeño, del Señor Jesús, amén, fueron los que suplieron los gastos por mucho tiempo. Amén. Todas las congregaciones, todos los congregados, no se espantaron al escuchar que Dios dio mandamientos en los cuales era preciso dar. Muchos de ellos se avergonzaron por sus propias desobediencias y preguntaron a su pastor el por qué no les habría enseñado antes, y él se vio obligado a decir que todo esto lo desconocía. La primera vez en toda su vida, los miembros de la iglesia de Masala, amén, en Nada, Zambia, comenzaron a dar el diezmo, sus ofrendas, sus promesas, y hacerlo con gozo. Pronto se descubrieron las necesidades de la congregación y aceptaron también la responsabilidad de dar un sueldo al pastor y pagarle el alquiler de su casa y toda su familia. Le compraron una motocicleta con el fin de facilitarle las visitas y obras evangelizadoras, escribiendo la carta a su iglesia madre, amén, diciendo: ya no manden dinero, solo las oraciones y amor, y no dejen de enviarlo. Descubrieron que Dios les devolvía más de lo que estaban dando. No solo recibieron la bendición en su vida, sino que Dios bendijo también a la iglesia, y esta creció. Pronto se dieron cuenta de con cuánto Dios honra a las personas cuando dan promesas, cuando dan sus diezmos, sus ofrendas, y ellos comenzaron a compartir ese gozo, un gozo especial que tiene el dador alegre. Este gozo despertó en ellos y
trajeron todavía aún personas y familias contagiados por ese gozo. La iglesia creció, que tuvieron que tirar las bardas para ampliarlas. Salió la primera iglesia hija a predicar el evangelio, luego surgió otra y otra, hasta tener en ese tiempo 8 iglesias en un principio. Antes solamente existía esa iglesia, pero después se multiplicó, amén, por medio de las ofrendas. Cuando la gente comienza a dar, se dieron cuenta de que tenían un papel importante que representar dentro del hábito del evangelio. Antes solo eran espectadores en el templo, pero cuando empezaron a diezmar, a ofrendar y a dar promesas para la obra de Dios, se dieron cuenta de una gran responsabilidad, que tenían que ser de testimonio, el que tenía que traer más almas a la casa de Dios y enseñarles, ayudándoles a hablar de la mayordomía, la cual se sintieron muy emocionados de pertenecer a esa iglesia, dijo el pastor Mulando. También eso pasa en el compañerismo, hermano, hermana. Todo el compañerismo está pegado a las promesas donde dice: dad y se os dará, amén, medida buena, apretada, remecida, rebosando, será nuestro regazo, porque con la misma medida con que midéis, os volverán a medir. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Habla, iglesia, de finanzas. Habla, iglesia, de que cuando nosotros damos, amén, dice que el Señor va a regresar, lo está diciendo Lucas 6:38, va a regresar, amén, una medida buena, apretada, remecida, rebosando. ¿Cuántos escuchan? Vamos a leer en el libro de Lucas nuestro versículo principal, amén, de esta mañana, libro de Lucas, capítulo 12, versículo del 16 al 21. ¿Cuánto lo tienen? Dice la palabra de Dios: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienen guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Ayúdame a orar. Padre, en esta mañana ruego, Señor, que tú unjas mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, para predicar tu palabra, y sea, Señor, ungida de tu Espíritu Santo, Señor. Oro, Dios, Señor, para que sea convertida en cada semilla, en cada corazón, Señor, y dé fruto, Dios, fruto abundante, Señor. Oramos, Dios, Señor, por las finanzas, porque tú multipliques, Señor, al dador alegre, porque tú multipliques, Señor, a aquel, Señor, que está creyendo. Oramos, Dios, y pedimos, Señor, que tú rompas toda barrera, Señor, toda piedra de tropiezo, Señor, para el crecimiento de esta iglesia. Oramos por finanzas, oramos por una bendición próspera, oramos, Dios, porque tú seas el que multiplique. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo oro en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Su iglesia dice un fuerte amén. Quiero hablarte por un instante, amén, sobre la mayordomía. La mayordomía, iglesia, es algo especial, es algo en donde a ti, como a mí, a cada persona, Dios nos pone frente a las riquezas. Pero la mayordomía va más aún. ¿Han escuchado de un mayordomo? Ahí tenemos por ahí la película de los locos Adams, creo que sale el mayordomo, ¿verdad? Llamó usted. El mayordomo está encargado de todo lo que es la casa. Cuando está trabajando en una casa rica, esta persona está encargada desde los más mínimos detalles, está encargada de los cocineros, está encargado de los gastos. El dueño de la casa
Te lo estoy poniendo como un ejemplo. El dueño de la casa se ve con el mayordomo y es diferente a la responsabilidad. Es como el jefe de la casa. Es el que lleva los gastos, es el que lleva toda la situación, los pagos, el predio, la luz, el mayordomo. De la misma forma, iglesia, en el mundo espiritual, en la iglesia, el Dios Todopoderoso es el dueño. Y nosotros somos los mayordomos. ¿Qué estamos haciendo con nuestras finanzas? ¿Cómo las estamos gastando? Porque no hay dinero que alcance, me dirás. Pastor, es que ya también va a trabajar mi esposa. Y también va a trabajar mis hijos. Y también ya conseguí un segundo turno. Hermano, ¿para qué quieres tanto dinero? ¿Tanto dinero, pastor? Si esto no alcanza. Pero si Dios te está dando, Dios te está multiplicando. Lo que pasa es que no sabemos gastar. Lo que pasa es que, ponte a imaginar a las personas que cuando están en un momento trabajando y tienen un sueldo, aquí se conoce como el mínimo. ¿Cómo le hacen esas personas para sobrevivir? ¿Cómo le hacen esas personas? Quizás tú te has preguntado y has hablado y has dicho, si yo ganara lo que gana esta persona, yo haría muchas cosas. Porque conoces personas que tienen el sueldo 2 mínimos, 3 mínimos, 4 mínimos, 5 mínimos. El mínimo yo recuerdo que aquí estaba en 700, algo así, en Tecama, ¿verdad? Y tú dices, con 700 no la libro. Quizás puedas decir, si yo ganara 5,000, son como 7 por 5, 7 por 4, 7 por 7, 49, 7 mínimos, más o menos promedio. Y tú dijeras, si yo ganara eso, me iría para arriba. No, porque estamos acostumbrados, así como lo recibimos, así lo gastamos. Y esa es una falta de costumbre, una falta de mayordomía, una falta de situación. Aquí podemos ver el libro con el que abrimos, está hablando de una persona rica. Son las palabras del Señor Jesucristo, está diciendo, amén. Había una persona rica, ¿verdad? Que estaba pensando entre sí, tenía bastante dinero. ¿Qué voy a hacer con mi dinero? ¿Dónde lo voy a guardar? Voy a romper este granero, voy a hacer casas más grandes para poder guardarlo. Y no va a estar pensando en el dinero. Pero nunca se ha tomado la molestia de saber que el que le da la fuerza, el que le da el respiro es Dios. Amén. Está el Señor Jesucristo hablando, dice, necio, voy a venir en la tarde y lo que tú has juntado, lo que has provisto, ¿de quién será? Hemos escuchado, amén, que Dios bendice al dador alegre, aquel que da con alegría, aquel que da con entusiasmo, aquel que da muchas veces sin esperar nada, porque es algo con lo cual, amén, el reino de los cielos es una forma de adorar a Dios. No solamente tener una buena forma de vestirse, una buena forma de hablar, oración, amén. Venir a la iglesia, estar en los servicios también es cuando das los diezmos, porque esto te va a traer bendición. Esto te va a traer grandeza. ¿Cuántas y cuántas veces yo te he hablado de los dineros? Te he hablado de los diezmos, las ofrendas, y tú dices, pastor, creo que usted está pidiendo de más. Creo que usted no los necesita. La iglesia tiene gastos. Gloria a Dios por los hermanos que nos han ayudado a comprar gel, papel de baño, que están siempre metidos en las cosas de Dios, ¿verdad? En las cosas de la renta, en las cosas, pero todavía falta más crecimiento y más en las finanzas, porque el que te va a multiplicar va a ser Dios. Amén. Cuando tú das, por eso es que el Señor habla de las finanzas y no necesariamente te va a dar dinero, muchas veces te va a dar protección, muchas veces te va a dar multiplicación, muchas veces vas a poder pararte, amén, sin que estés conectado a un aparato, amén. Pero muchas veces nosotros, como este rico necio, ¿verdad? Tengo mucho dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas veces hemos escuchado gente rica, gente famosa, gente que tiene bastantísimo dinero y que termina en un suicidio, en una muerte, porque están ellos vacíos de su corazón, no tienen ese gozo?
Decía mi hermano en la mañana, tengo algo en mi corazón. No sabe ni cómo expresarlo, y lo entiendo porque así es cuando entra el Espíritu. Quizás seguimos en los mismos problemas, quizás tenemos las mismas situaciones, pero en el gozo del corazón empieza a habitar Jesucristo. La mayordomía, iglesia, forma parte del cielo. Podemos ver, amén, que las riquezas terrenales, amén, sucede muchas veces como este hombre tuvo muchas riquezas. Y la gente puede decir, pues bajo mi talento, es bajo mi filosofía, es bajo la forma en cómo pienso, me resultó. Pero te hablaba de personas que son famosas y tienen dinero. Llega el momento en que dice el Señor, ¿para quién estás trabajando? No seas necio, esta noche vienen por ti. No solamente pierden las riquezas, sino también se pierde el alma. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros no somos liberales, no podemos nosotros entender que las cosas de Dios son para la multiplicación. Normalmente pensamos en el dinero, no pensamos en lo espiritual. Hay un ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Acompáñame, Lucas 16, versículo del 19 al 31. Dice la palabra de Dios, está hablando de la historia de dos personas. Y yo quiero que lo vayas leyendo en lo que yo voy explicando. Está hablando de dos personas, una es rica, la otra es pobre. Uno está en banquetes, uno está con los mejores telas, las mejores telas finas, lo mejor, ¿verdad? Creado de un lado, comida abundante, y otro está tirado en el piso, esperando a que caigan migajas, esperando. Y se puede ver más adelante que uno muere y después muere el otro. Y explica este libro de Lucas, amén, en que de pronto se ve, uno está en tormento, es el rico. Mucha gente piensa solamente en el afán de la vida, en hacer dinero, y hacen mucho dinero, sí, pero no es bajo sus talentos, es por la mano de Dios, aquel que sopla por su nariz. Pero muchas veces no sabemos, ¿verdad? O no lo llegamos a entender, o nadie nos lo dijo, y nos volvemos soberbios, nos volvemos omnipotentes como casi dioses. Pero dice la palabra en Lucas versículo 16, así como sigues leyendo, que llega el momento en que vamos a entregar cuentas. Uno estaba en tormento. ¿Y quién crees al que estaba en tormento? El rico. ¿Por qué? Porque tuvo mucho dinero y estaba acostumbrado a muchas cosas. Pero cuando nosotros vamos a pasar a mejor vida, cuando nosotros muéramos, ahí va a venir un juicio. Te lo está diciendo la Biblia, nos lo está diciendo y nos está hablando la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados. El dinero no nos lo vamos a llevar. Dios quiere multiplicarte de acuerdo a como tú eres liberal, como tú vas dando, y cada vez vas dando más y eres fiel y eres fiel. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos cuando no sale el sobre, cuando no salen las extras, cuando no sale esto? Y decimos, es que, ¿por qué no me pagaste? Sale hasta la otra semana. Y hay un enojo, hay un enfado. Sí, está muy bien. ¿Puedes imaginarte al Dios Todopoderoso cuando tú le dices, espérate para la otra semana? ¿Puedes imaginarte a Dios cuando te quiere bendecir y tú trabas en ese momento la puerta? En ese momento dices, es que son más mis gastos. Estás confiando en tu dinero, estás confiando en tu fuerza. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque, como dice la ilustración, esto es cierto, esta es una ilustración y es una iglesia cierta. He querido traerte a veces hasta fotografías y traerte en dónde está y todo eso porque lo investigo. Pero todavía no le hallo muy bien a la computación. Pero estoy en eso. Un día te voy a estar platicando de este pastor y vas a estar viéndolo ahí. Nuestro compañerismo acaba de terminar. Amén. Las conferencias de Prescott, salieron gente, iglesia. Recuerdo que unos van a venir hasta acá, hasta para Yucatán, desde Estados Unidos, a abrir iglesias a Yucatán. Imagínate, amén.
Cuando un día esta iglesia mande gente para allá. Y todo es por las personas, todo es porque cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia, porque nosotros estamos diezmando para la obra de Dios, para que sea la multiplicación, para que se pueda y se siga hablando del Evangelio. Amén. Eso es lo principal. Dios tiene todos los dineros del mundo y quiere multiplicarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Esa es una forma de crecer en los dineros. Pero necesitas una mayordomía. Necesitas una forma de gastar. Y para las cosas de Dios, Dios no puede decirte no tengo. Cada vez que tú eres fiel, cada vez que tú retas a Dios, el Señor te da más. Cada vez el Señor no te va a dejar solo, iglesia. El Señor tiene el dinero. Las riquezas terrenales, podemos ver los ejemplos que acabamos de leer. Primeramente, un hombre insensato que tenía muchas riquezas, ¿verdad? Pero en la noche iban a venir por él. En el libro de Lucas habla que todos nos vamos a ir al mismo lugar, no nos vamos a llevar las riquezas. ¿Por qué no las inviertes en el reino de Dios? ¿Por qué no las inviertes en el diezmo? ¿Por qué no las inviertes en las ofrendas? Dios bendice siempre. Las riquezas terrenales, podemos ver en este libro que te leí de Lucas, amén, están hablando, amén, que ya llegando al cielo, todos y cada uno de nosotros, amén, vamos a tener nuestra paga. Quiero hablarte en el segundo punto, el regalo de Dios. La Biblia está hablando sobre las riquezas, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 2. Si puedes acompañarme. La fuerza está en sus manos, o sea que dice el Señor que probemos a Dios. La fuerza está en Él para que a muchos, amén, se inclina a decir, yo lo hice. La Biblia dice, yo te voy a dar las fuerzas. ¿Estás leyendo Primera de Crónicas 29:12? Escucha, está diciendo, yo te voy a dar las fuerzas. ¿Para qué? Para que hagas riquezas. Tendrás en tu corazón todas las ganas. Tendrás en tus manos toda la fuerza y la juventud. Tendrás en tu mente toda la sabiduría, las habilidades, pero esas te las dio Dios. Nosotros no nos hicimos solitos. Y está diciendo, yo te voy a dar las fuerzas para que vivas más o menos. ¿Sí está diciendo así? No, está diciendo riquezas. Está diciendo riquezas, hermano. Mis compañeros, cada vez cuando me ven, me dicen, oyes, pues, invita a donde estás chambeando. Soy pastor. No, ¿de qué estás trabajando? Soy pastor. Porque no me ven más mal que cuando yo estaba en Bimbo. Me ven mejor. A veces saco una foto, no estoy en la oración y me saco una foto porque me ven en la iglesia y me dicen, no inventes, estás igualito de viejo. Sí, igualito. Porque hasta el Señor te va a dar juventud, te va a dar fuerza, amén, y te va a dar riqueza. Estas son palabras que no pone un pastor. Estas no son palabras que pone un amigo que dice, ¿y por qué les das tu dinero al pastor? Eso es pensar, iglesia, neófitamente. Cuando empieza uno a comprender que las cosas son para Dios, no para el pastor, y vas a ver que el Señor te va a multiplicar en ese momento, tú vas a vivir una experiencia sobrenatural, amén, en donde vas a ver, iglesia, la mano de Dios sobre tu vida. El regalo de Dios está diciendo en Primera de Crónicas, yo te doy las fuerzas para que tú hagas riqueza. Eclesiastés 5:19 dice, Dios le da al hombre la facultad. Eclesiastés 5:19, Dios le da al hombre la facultad de lo que da en alimentarlo. Amén. Y dice, le da la facultad para que tomemos una parte y nos dice que nos gocemos de su trabajo.
No solamente, iglesia, nos da, sino también para el gozo del Señor. Amén. Guardar las cosas, cuidar las cosas. Deuteronomio 8:18. Porque Él da el poder para hacer las riquezas. Él hizo un pacto y el pacto sigue con su pueblo. Cuando en Éxodo 12:36 su pueblo salió de Egipto después de haber tenido cadenas de esclavitud, no los sacó pobres, les dio, amén, les dio ese poder de pedir y ellos salieron ricos, pero como malos mayordomos, ¿qué hicieron con todo el oro? Hicieron un becerro. Yo no me imagino un becerro de oro, ¿cuánto pesaría? ¿Y cuánto valdría hoy en estos tiempos? Ese es el oro que ellos pidieron cuando salieron de Egipto de esclavos, en el Éxodo 12:36. Que le dijo, te voy a dar la gracia para que tú vayas a pedirle a ellos y no salgas con las manos vacías. Después de ser esclavo, o sea, de un día para otro cambia toda la expectativa del hombre. Pero ese es el poder de Dios, iglesia. Vienen conferencias de Apatlaco, amén, en donde gente va a salir, esos son gastos. Yo también ya me estoy preparando con mis diezmos para esas conferencias, porque yo también diezmo allá. Amén. Yo también diezmo. Y muchas veces yo puedo decir, esto lo voy a guardar para mi regreso, esto lo voy a guardar para esto. El diezmo del Señor, iglesia. Pero ¿qué hay con tus promesas? ¿Qué hay, amén, con tus ofrendas? La iglesia, para que pueda crecer, necesita crecer cuando en tu corazón está el dar. Quiero llevarte a mi segundo punto, los peligros de la riqueza. Y hay peligros, iglesia, cuando no obedecemos a Dios. Por cuanto lo que Dios nos ha dado, el Señor lo ha bendecido. No ha sido de la misma forma, amén, cuando nosotros no somos liberales. Tenemos que pensar o tener en el pensamiento, amén, en que muchas veces las cosas de Dios van a costar, pero si no damos nos van a costar más. Venimos muchas veces, iglesia, con las manos vacías. Deuteronomio 16, versículo 16. Amén. Dice la palabra de Dios: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, en las fiestas solemnes de la semana y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno. Amén. Porque el Señor ya te bendijo. Ninguno, iglesia. Y lo está diciendo el Señor, no porque te exija, simplemente para que tú seas liberal, porque Él te va a multiplicar. Tú no puedes, ni yo puedo sembrar una parcela, un cuarto de parcela y querer levantar todo el campo lleno de frutos. No se puede. Cuando tú siembras todo el campo, levantarás todo el campo. Cuando tú siembras para Dios, levantarás para Dios. La clave está en dar. La clave está en el gozo de dar. Dice Malaquías. Amén. Eso no está en mi sermón, pero busca ahí, iglesia. Lo está diciendo el Señor, Malaquías. Amén. Malaquías 3, versículo 9. Y dice el pago de los diezmos. No se me ocurrió a mí, iglesia. No se le ocurrió al pastor Mitchell, no se le ocurrió al pastor Greg Mitchell ni al pastor Martín. Ellos nos hablan de los diezmos para que fuéramos bendecidos. Mira lo que dice en el versículo 9. Malditos sois con maldición. ¿Qué óvole, Dios? Ya estuvo, ¿no? ¿Por qué tanta maldición? O sea,
para tu carro, ya tengo el cuello, y ya debo mucho, y aparte no tengo dinero. Pues maldito serás con maldición, doble maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cuántos han robado algo? Ya no robo, pero sé lo que es quitarle a las cosas a alguien. Me habéis robado, dice. Lo dice la Biblia. Amén. Y luego dice la pregunta ahí. Amén. Porque me habéis robado. Traer los diezmos al alfolí. Está hablando de los diezmos. Me has robado en los diezmos. Me has robado en las ofrendas. Dice la palabra de Dios. Malditos sois con maldición. Fíjate en el versículo 8 lo que dice. Te lo voy a parafrasear. ¿Estás en Malaquías? Y es una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Acaso se podrá meter en su palacio y robarle a Dios el hombre? ¿Podrá robarle? Es pregunta, ¿sí estás viendo los signos de admiración? Dice, pues vosotros, dice, me has robado. ¿En qué? Amén. ¿En qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. Ya quítate esa mentalidad, iglesia, que todo es para el pastor. Eso no es cierto. Ya no veas ese YouTube, ya no veas esas chácharas, eso no te sirve. Vive una vida de privilegios, vive una vida bendecida con Dios, vive una vida de fidelidad y a ver si es cierto que el Señor cumple. Dice en el versículo 10, traer todos los diezmos al alfolí y haya predicación en mi iglesia. Es para Dios. Deja de estar diciendo, ya viste a la hermana, ya se compró una pashmina. Ya viste a la hermana y ya traen zapatos nuevos. Dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego, ¿qué dice? Pruébame. Te está diciendo el Señor, pruébame. ¿Y cómo me lo comprueba, Señor? Pruébame. ¿Pero cómo me lo compruebas? O sea, que nada más son puras palabras. Trae los diezmos al alfolí y pruébame si no. Amén. Para que tú puedas vivir de diferente forma. Amén. Pruébame en esto, dice. Mira lo que dice en Filipenses 4:12. Dice la palabra de Dios, sé vivir humildemente. Dijo humildemente, no pobre. No confundas la palabra. Humildemente es aquel que no se jacta. Humildemente es aquel que no saca sus valores. Humildemente es el que no está siempre hablando de su yo. Humildemente. Amén. Sé vivir humildemente. ¿Cuánto están leyendo? Dice la palabra de Dios, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Venir solamente a pedir, venir solamente por cosas y no dar para la obra. Eso cuesta, iglesia, y va a costar mucho dolor en nuestras vidas. Amén. Tenemos que ser nosotros personas confiables en Dios. Acompáñame al libro de Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dice, fíjate, te está proponiendo, iglesia, que no te olvides de Él. Voy a terminar ya. Leíamos en Lucas que había dos hombres, uno rico, uno pobre. Cuando murieron, los dos se fueron
al juicio, uno estaba viviendo en dolor y el otro estaba viviendo con Dios. Amén. Y el otro, el insensato, nunca se acordó de Dios. Él decía, ya tengo tanto y esto, yo lo he logrado porque soy muy bueno para los business. Mira nada más. Y dice, eres un necio. Hoy vienen por tu alma y no te vas a llevar nada. Amén. ¿Por qué? Dice el Señor, Deuteronomio 8:18, acuérdate del Señor. Acuérdate que somos polvo, acuérdate que somos nada, acuérdate que si tienes esos talentos, se los debemos a Dios, acuérdate que si tienes dinero, hoy o amaneciste con dinero, acuérdate del Señor. Tiene que crecer en todas las áreas, no nada más es una sola área, son muchas áreas. Tu vida, ¿cuántas áreas son? El Señor quiere que crezcamos, no nos salvó para tenernos así, no nos salvó para vivir así. Nos salvó para cosas grandes, cosas poderosas. Va a dar los dones, va a dar los talentos, va a dar de su mano poderosa la multiplicación, iglesia. Y sobre todo, la fe que tú pongas en el Señor.